¿Qué tal? Les saluda el Prof. Benja. Y en este video vamos a construir un polígono regular a partir de la medida de su lado. Para ello resolvamos un ejercicio. Nos piden que construyamos un pentágono regular cuyo lado mida 5 centímetros. Para realizar esta construcción, además de conocer la medida del lado, debemos conocer la medida del ángulo interno de nuestro pentágono. Para ello vamos a ir relacionando todos los ángulos todos los ángulos de los polígonos regulares. Es decir, recordemos que en el polígono regular teníamos los ángulos centrales, los ángulos exteriores y los ángulos interiores. Entonces, en primer momento, recordemos que el ángulo central es igual a 360 entre el número de lados de nuestra figura. Como se trata de un pentágono, significa que nuestra figura tiene 5 lados. Entonces vamos a determinar en primer momento nuestro ángulo central. Acá dividiríamos los 360 entre 5. Y esto nos daría como resultado 72 grados. Esa sería la medida del ángulo central. Ahora bien, recuerda que el ángulo exterior es igual al ángulo central. Por lo tanto, si ya sabemos que el ángulo central mide 72 grados, esto significa que nuestro ángulo exterior también mide 72 grados. Y finalmente, tenemos que recordar que nuestro ángulo interior más el ángulo exterior, esto siempre es igual a 180. Por lo tanto, si nos interesa determinar el valor del ángulo interior, este sería igual a 180 menos el ángulo exterior. Y de allá tendríamos que nuestro ángulo interior va a ser igual a 180 menos 72. Y esto es igual a 108. Ya de esta manera ya conocemos cuánto mide nuestro polígono y cuánto mide su ángulo interno, que son los dos elementos fundamentales para construir este tipo de polígonos cuando nos dan la medida de lado. Muy bien, vamos a comenzar la construcción. En este caso, lo primero que vamos a hacer es trazar un segmento que mida 5 centímetros. Este segmento puede estar de forma horizontal, de forma vertical o incluso de forma diagonal. En nuestro caso vamos a trazarlo de forma horizontal. Vamos a elegir una herramienta que se llama segmento de longitud dada. Hacemos clic en el punto A y nuestra longitud va a ser de 5 centímetros. Una vez que tenemos nuestro segmento, vamos a tomar uno de los dos puntos de referencia, donde queremos que esté este ángulo de 108, que esté situado en este punto A o bien en el punto B. En nuestro caso vamos a considerar que este ángulo de 108 esté acá en primer momento, en el punto A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir la herramienta que se llama ángulo dada su amplitud. Y como queremos que nuestro ángulo se encuentre en el punto A, comenzaremos entonces en el punto B, luego haremos clic en el punto A, marcamos el ángulo que en este caso va a ser de 108 grados y definimos que sea en sentido antihorario. Y ya con esto podemos observar que se marcó otro punto y lo que vamos a hacer ahora es unir el punto A con este punto que le vamos a denominar C. Vamos a denominarlo como C. Entonces ahora vamos a trazar una recta para unir A con C. Una vez que trazamos nuestra recta, esta recta nos interesa tomar una longitud de 5 centímetros.
Entonces para ello sería que empleando un compás podamos tomar esa medida de 5 centímetros. En mi caso voy a utilizar la herramienta que se llama circunferencia centro-radio. Mi centro estaría en el punto A y el radio que me interesa sería el de 5 centímetros. Y de acá marcaríamos la intersección de la circunferencia con la recta, que en este caso observamos coincide con el punto C, que se había marcado previamente. Entonces ya este segmento, si nosotros tomaríamos la distancia que hay del punto A al punto C, sería de 5 centímetros. Vamos a hacer esto. Del punto A hasta el punto C tenemos una distancia de 5 centímetros. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento, pero ahora situándonos en el punto C. Ahora nos interesa que la abertura del ángulo esté situada en el punto C. Para ello, elegimos nuevamente la herramienta ángulo dada su amplitud. Comenzamos en el punto A, después nos vamos al punto C y acá escribiríamos 108 grados, sentido antihorario y se marcaría nuevamente un punto. A este punto vamos a denominarlo como D. Y lo que tendremos que hacer ahora es unir el punto C con el D por medio de una recta. Trazaríamos una recta y después tendríamos que trazar nuevamente una circunferencia cuyo radio sea 5 para marcar esos 5 centímetros que nos piden como dato o como referencia, ¿no? Que nuestro pentágono regular debe ser de 5 centímetros por lado. Lo que podemos hacer ahora también, antes de trazar esta circunferencia, podemos ir ocultando los trazos que ya no nos van a servir. Por ejemplo, esta circunferencia, podemos ocultar el trazo de esta circunferencia y también podemos ocultar el trazo de esta recta. Y acá, pues, una vez que ya se marcó el punto, se puede solamente trazar el segmento. Tendríamos esto. Muy bien. Ahora sí, voy a trazar una circunferencia cuyo centro esté en el punto C y que su radio sea de 5 centímetros. Y en este caso volvemos a observar que coincide con el punto D, o sea, la intersección de la recta y la circunferencia coincide con el punto D que se había marcado previamente. Bueno, ahora bien, vamos a repetir lo anterior, pero ahora centrándonos en el punto D. Ahora queremos que la apertura del ángulo esté en el punto D. Elegimos la herramienta ángulo dada su amplitud, comenzamos en el punto C, después nos vamos al punto D, marcamos 108 grados, sentido antihorario, y como podemos observar, se marca un punto. Este punto vamos a denominarlo como punto E. Y lo que tendríamos que hacer ahora, pues, trazar una recta para unir D con E. Podemos ir ocultando, por ejemplo, esta recta que no nos va a servir y también esta circunferencia. Ahora bien, vamos a unir el punto C con el punto D. Unimos el punto C con el D. Y ahora sí, vamos a trazar la circunferencia que su centro esté en el punto D y que su radio sea de 5 centímetros. Y observamos que nuevamente coincide la intersección de la recta con la circunferencia, coincide con el punto E. Y de acá, lo que haríamos sería medir nuevamente un ángulo de 108 grados. O bien, en este caso, podríamos unir este punto E con el B y vamos a observar que este segmento va a medir 5 centímetros. Vamos a tomar la distancia de este segmento
Y acá nos indican que este segmento pues mide 5 centímetros. Vamos a emplear la nomenclatura de las letras. Es decir, el segmento EB mide 5. El segmento DE mide también 5. El segmento E al D también mide 5 centímetros. Y ya con esto pues ya tenemos nuestro polígono regular, que en este caso es el pentágono. Cada lado mide 5 centímetros. Podemos verificar que este ángulo también mide 108 y también este mide 108. Vamos a hacerlo. Para ello elegimos la herramienta ángulo y vamos a tomar la medida siguiendo el orden. Comenzaríamos en el D, después nos iríamos a E y terminaríamos en el punto B. Y podemos corroborar en este caso que este ángulo mide 108 y finalmente el ángulo que se forma acá en el punto B también sería de 108. Y ya con esto ya tenemos la construcción de nuestro pentágono regular. Ya de acá lo único que nos quedaría hacer es borrar todos los trazos auxiliares que se realizaron. Y ya tendríamos nuestro pentágono. Acá nomás con un segmento uniríamos el punto D con el punto E. Bueno, espero que este video sea de utilidad.